Me pregunto, ¿cómo es posible que esté delante de una segunda revolución chilena? ¿Qué ha pasado para que todo un país se despertara? Cada vez que vine aquí, vi que Chile se convertía en un centro comercial, una vitrina que no mostraba lo que había detrás. Esto duró 30 años. Mientras tanto, nacieron 3 generaciones sin miedo. Cuando yo era joven, viví una revolución que estaba dirigida por los partidos políticos. Hoy, el movimiento desconfía de los partidos políticos y todas las instituciones. Me pregunto, ¿cómo empezó todo esto? En octubre de 2019, las tarifas del metro subieron 30 pesos. Nunca imaginé que esta sería la chispa que incendiaría el país. Se convirtió en una forma de rabia o indignación furiosa. El conflicto se extiende. Hubo incendios, ataques al comercio, asaltos a farmacias y bancos. Una mezcla difícil de entender. Era un ambiente de liberación, aventura y lucha callejera. El 19 de octubre, el presidente de la República, Sebastián Piñera, ordenó el estado de emergencia. Estamos en guerra. Muy buenas tardes. Estamos en guerra. Me pareció una buena frase porque sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Pensaba hablar en catalán, pero en realidad ya que estamos en el tema chileno y hay tantos chilenos, cambiaré. Bueno, estamos aquí para hablar de política internacional, del caso chileno, del futuro del caso chileno y de su proceso constituyente. Yo soy Isabela Monzó, soy chilena también, militante anticapitalistas y desde hace 1 año y medio vivo en Badalona. Bueno, yo hoy día me han pedido presentar esta charla en la que hablará Pablo Bufón. Y pensé que lo mejor sería comenzar con estas pequeñas imágenes, un extracto de este documental de Jaime Guzmán, que bueno, me parece... Patricio Guzmán. ¿Ah? Patricio Guzmán. Ah. Se te va a sumar a su lado. Claro, que se llama Mi País Imaginario. Y tiene unas imágenes muy reveladoras, así que se los dejo. El viernes 25 de octubre, 1.200.000 personas llegó hasta la plaza Baquedano. Yo nunca he visto algo parecido. Le dijeron a su presidente, se equivocó.
que Chile vivió en toda su historia. Me emociona ver a un país entero que sale del silencio con tanta energía. Yo creo que nadie calculó el efecto de la protesta que alteró el alma de Chile. Bueno, después de esa, que fue llamada la marcha más grande, ya sabemos más o menos la historia, vino un plebiscito, se escogieron constituyentes, se inició el proceso constituyente que duró 9 meses y que concluyó con una propuesta de borrador de constitución que por muchos medios internacionales fue reconocida como la constitución más moderna, que si se aprobaba iba a ser la constitución más moderna del mundo, por su enfoque de género, su protección al medio ambiente, entre otras características. Y bueno, finalmente en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, ya todos sabemos lo que ocurrió, fue rechazada. Tengo compañeros que se han puesto delante mío y le han llegado balines
mostrar un poco las imágenes porque de pronto en la televisión no se alcanza a ver bien la dimensión de las protestas y de lo que ocurre en otro país. Entonces, aquí hay muchas imágenes muy buenas, testimonios, y me parecía la ocasión de poder compartirla con ustedes. Además que el documental no está en YouTube, entonces es como el momento para poder compartirlo. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora Chile está en plenas negociaciones para un nuevo proceso constituyente, según una de las últimas encuestas que hizo Data Influye. Un 42% dice que lo más conveniente es comenzar un nuevo proceso constituyente lo antes posible. Sin embargo, un 31% dice que se ha de continuar con la actual constitución y hacer algunas reformas, y un 15% dice que hay que dejar a las fuerzas políticas conversar y resolverlo, y que cuando sea oportuno entonces se continúa con un nuevo proceso. Por otra parte, un 32% ante la pregunta de cómo debiera ser el nuevo proceso, un 32% dice que se debiera escoger nuevos representantes constituyentes convencionales, y un 27% cree que se debiera convocar un comité de expertos. Esta idea del comité de expertos es nueva, porque hasta durante la protesta y todo eso nadie hablaba del comité de expertos, de hecho se hablaba de asamblea constituyente. Bueno, y para hablar sobre todas estas cosas y más, hemos invitado a Pablo Bufo. Él es chileno, es miembro de Solidaridad, es filósofo, tiene un máster en filosofía de la Universidad de Chile, es profesor también, editor de la revista Posiciones y escritor. Bueno, desde Anticapitalista, hablo de parte de todos, te queremos dar las gracias por la disposición que has tenido en esta gira con la organización. Y bueno, Pablo nos va a hacer una presentación y luego se va a abrir la ronda de preguntas para... Gracias por la invitación, a compas de Epidera Ateneo por recibirnos, a Laia y Oscar que me están recibiendo, estoy muy agradecido también. Han sido unos días bien intensos, desde unos días en Bruselas, luego París, y ahora acá, y ha sido muy interesante, sobre todo encontrarnos con compañeras, compañeros que tienen a veces los mismos problemas, pero han encontrado soluciones distintas, y entonces poder contrastar como esas lecciones, ¿no?, que son las más importantes, las lecciones en las derrotas y también en algunas de las victorias, que son a veces las más escasas. He ido afinando un poco, obviamente con el paso de los días, la presentación, y me gustaría en realidad hacerlo lo más breve posible, pensando en que venga el momento más interesante en esta conversación. Primero, un comentario que creo que, bueno, yo debo confesar que no he visto el documental de Patricio Guzmán. Hasta ahora he escuchado solo comentarios, que no voy a decir cuáles son porque no quiero prejuzgar que ustedes después lo puedan ver, si que no lo he visto. Pero me llama mucho la atención una frase que sale ahí, que tiene que ver con las nuevas generaciones que habríamos, me incluyo, nacido sin miedo. Que de algún modo lo contradice la compañera brigadista de salud, que dice ahí: yo nunca voy a dejar de tener miedo. Y creo que hay algo interesante, que pasan dos cosas. Uno, esa idea presupone que las compañeras y compañeros que lucharon contra la dictadura pareciera que habrían tenido miedo, y ahora las generaciones nuevas no tienen miedo, o que en los 90, en la transición, en el momento más duro, lo que hubiese primado hubiese sido el miedo, y que ese era el problema, ¿no es cierto?, de la situación más bien atomizada y muy débil de la izquierda. Pero por otro lado, lo que en realidad muestra es que nunca hemos dejado de tener miedo, y la diferencia es que pasamos a la acción, aún teniendo miedo. Esa es la diferencia, porque el miedo sigue estando, porque siguen teniendo el poder y la violencia la ocupan cada vez que pueden. Entonces, creo que es interesante que la cuestión del miedo sigue siendo parte, y lo vamos a ver también en los efectos que tiene sobre el resultado del plebiscito constitucional, ¿no?, donde el miedo juega un rol muy importante, y lo que hace la diferencia es quiénes pasan o no a la acción, o quiénes se sienten como sujetos o agentes de un cambio posible. Lo primero que lamentablemente es que tenemos como una parte del fin de la película, o del fin de temporada, con el 4 de septiembre, el resultado del plebiscito, donde nos encontramos con un rechazo al proyecto de nueva constitución
que es un rechazo muy brutal. Es un rechazo del 62% de los votos contra un 38% que vota por el apruebo. Tenemos que la votación es obligatoria en este segundo plebiscito, porque el primero había sido para aprobar o no un proceso constituyente. Ese voto es obligatorio, se suman 4 nuevos millones de votantes y la mayoría, el 90% de esos nuevos votantes votan por el rechazo. Y un dato que es más terrible aún, que es que el 62% que rechazó en el plebiscito de salida por el proyecto de nueva constitución, en términos numéricos es más grande que el 80% que aprobó tener una nueva constitución en octubre del año 2020. ¿No? O sea, más o menos en ese momento como 4 millones y medio de personas aprobaron, que son más o menos similares a las que hoy día aprobaron, pero el rechazo creció numéricamente mucho. Y eso tiene que ser un dato para el análisis importante. Y la pregunta que ha surgido, que creo que es la más interesante, ¿no? Es, una es, ¿por qué? ¿No? Esa es como la tendencia es a preguntarse por qué se rechazó. Si teníamos, como decía la compañera, teníamos la constitución, el proyecto constitucional quizás más avanzado, que había sin duda en la historia de nuestro país, se adaptaba en el órgano más democrático que alguna vez ha tenido en la historia de Chile, y que aparecía con recoger las demandas que se presentaron en la revuelta, pero además en los 20 años antes, ¿cierto?, de acumulación de fuerza social. Entonces la pregunta es ¿por qué se rechaza? Y yo creo que la manera de empezar a responder esa pregunta es preguntarse qué es lo que se rechazó cuando se votó rechazo, ¿no? Porque yo creo que es lo que empieza a dar algunas nociones de cuál es el problema. Y ahí hay diversas hipótesis e interpretaciones, pero algunos datos nos plantean que las encuestas de opinión o las entrevistas o estudios que se hicieron posteriores al rechazo, que le preguntaban a las personas que votaron rechazo por qué habían rechazado, las personas decían cosas muy interesantes. Por ejemplo, que habían rechazado para tener una vivienda y una pensión digna, que era precisamente lo que se presentaba en el proyecto de la Constitución. Que habían rechazado porque ahora sí vamos a tener un gobierno o una democracia que escuchara a la gente, que es justamente lo que se planteaba en el primero. O por otro lado, planteaban que no querían una constitución que les iba a expropiar su vivienda, o que iba a expropiar sus pensiones, o que los iba a poner en una posición de desigualdad jurídica ante los pueblos indígenas que estaban siendo reconocidos. O porque estaban en contra de que el aborto fuese libre hasta los 9 meses, o un montón de cosas que de hecho no estaban en la Constitución. La Constitución establecía, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, pero no solo eso, garantizaba el derecho a la propiedad de una manera que a los izquierdistas tampoco nos gustaba mucho, pero son las negociaciones a las que se llegó, ¿no es cierto?, en el contexto de la Constitución, de la Constituyente. Entonces, la pregunta es ¿por qué si la Constitución garantizaba la vivienda digna, garantizaba o establecía un nuevo sistema de pensiones? Porque eso era el argumento. Y es porque, en gran medida, la campaña de la derecha, de los medios de comunicación y del centro político giró no en torno al contenido efectivo de la Constitución, sino a cómo aprovechar en un contexto de crisis económica, de mucha precarización, cómo aprovechar ese temor para transformarlo en un arma en contra de sus opositores políticos. La derecha, en el momento en el que queda en una posición minoritaria dentro de la Convención, se olvida de la cuestión constitucional propiamente tal. No entra en el debate político constituyente, sino que se dedica a hacer campaña por el rechazo de salida, ¿no? Y ellos prevén 2 años antes que la verdadera pelea iba a ser en el plebiscito de salida y que el proceso constituyente iba a quedar en segundo plano en comparación con eso. Y lo leyeron muy bien. Mientras que, pero eso era porque estaban en contra de la constituyente desde el comienzo, siempre estuvieron en contra. Mientras que la izquierda y los movimientos sociales, que querían un cambio constitucional, que lograron al menos una mayoría antineoliberal dentro de la Constitución, de la Convención Constitucional, se concentraron o nos concentramos en el contenido de la constituyente, en qué medida respondía a las demandas y en cómo poder comunicar ese contenido, ¿sí? Entonces, ante ese escenario de división de fuerzas, de un contexto de crisis económica, social y política muy duradera, han surgido
yo diría, al menos 3 interpretaciones sobre el resultado del rechazo. Una primera interpretación, más bien programática y que tiende a ser conservadora, es que el proyecto de nueva constitución había sido muy avanzado para el pueblo chileno, ¿no? Que era demasiado progresista y que el pueblo no estaba preparado para eso. Y la versión izquierda, digamos, de esta interpretación programática es el pueblo todavía está muy permeado por el neoliberalismo. Su pensamiento o su conciencia individualista, de sálvese quien pueda, hizo que ante incluso la oferta de algo nuevo, la rechazara, ¿sí? Esa es la interpretación más o menos. Tiene sus versiones de mierda que son los pobres son tontos y por fin la izquierda les vino a ofrecer algo bueno y lo rechazaron. Y estoy diciendo esto porque literalmente esas eran las argumentaciones del progresismo tuitero. Hay una interpretación programática de derecha, que es la nueva constitución era una constitución hiperprogresista basada en las políticas de la identidad y en derechos que a nadie le importan, como los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, la comunidad de disidencia sexual, los pueblos que están perdiendo el agua, en fin, como cosas de nicho que en realidad no son los verdaderos intereses de la ciudadanía. ¿Sí? Esa es la interpretación que ha tomado tanto la derecha para mostrar que de lo que se trata el 4 de septiembre es una derrota de la izquierda, en toda su línea, que también ha tomado el centro y algunos sectores de gobierno para decir el problema fueron los radicales dentro de la convención. O sea, si no hubiesen estado los movimientos sociales de la izquierda, quizás habríamos tenido una constitución decente, digamos, no tan maximalista. Esa interpretación programática yo creo que no es la que más hay que rechazar y mantenerse lejos, porque es la que lleva necesariamente a un retroceso con respecto a los avances programáticos que ha tenido los pueblos en Chile. Pero también hay una interpretación comunicacional o cognitiva, que es la idea de si tan solo el pueblo hubiese conocido de verdad el texto, hubiese votado a prueba, ¿no? Como si el problema hubiese sido una cuestión cognitiva, ¿no? Como recibieron información incorrecta simplemente, entonces nuestro error fue no haber hecho una comunicación efectiva, ¿no? Una interpretación un poco tecnocrática, bien de redes sociales, que pone todo a cuenta de la dimensión comunicativa, ¿no? Y que eso también ha tenido sus interpretaciones, sobre todo en la izquierda, muy autoflagelantes de no hicimos bien el trabajo de comunicarnos con el pueblo, ¿no? Un pueblo con el que jamás hemos estado en contacto en los últimos 20 años porque es el sector completamente desorganizado, despolitizado, sometido profundamente a las políticas de precarización de la administración neoliberal y que no tenía una llegada de la izquierda de ningún tipo, ¿no? O sea, como dijo una compañera feminista, para votar rechazo solo había que tener un televisor en la casa, ¿no? Y recibir esa información. Para votar apruebo había que no solo acceder a la información correcta, sino que tener un vínculo significativo con organizaciones sociales que pudiesen interpretar un proceso político muy difícil. Yo creo que esa interpretación avanza en la dirección correcta, pero todavía se queda corta porque asume que el problema es como un problema de conciencia, ¿no? O sea, la propaganda correcta avanza en el sentido correcto. Pero es mucho más que eso. El problema, yo creo que tuvimos es que el voto de rechazo se dio en un contexto de crisis muy profunda, con un gobierno progresista que no ha cumplido sus expectativas, y me voy a referir a eso más adelante, y que por lo tanto ese sector del pueblo que el progresismo cree que votó de manera tonta, porque votó en contra de sus propios intereses, en realidad mi interpretación es que ese pueblo votó muy sabiamente, porque lo que entendía que estaba pasando era que se estaba aprobando una constitución que le iba a quitar la casa, que iba a perder su pensión, o sea que la situación iba a empeorar. Y lo que hizo ese sector del pueblo es votar a favor de mejores condiciones de vida, ¿no? O al menos rechazar un empeoramiento de las condiciones de vida. También votó en contra de un gobierno que no resolvía el problema y que además, con una ley de voto obligatorio, estaba obligándola a ir a votar porque sí, ¿no? Sin ninguna otra razón por la cual vincularse significativamente con el proceso político. Entonces, el voto rechazo, esto es quizás lo bueno, es que no es una victoria de la derecha, ¿no? Es un triunfo de la despolitización, pero sobre todo de una sociedad
fragmentada, sin una comunidad construida en torno a alternativas de cambio, ¿no? Sino más bien como una reproducción de lo mismo. Sobre todo sectores populares sin experiencias de lucha, sin organizaciones disponibles para su experiencia, que no existen en comunidad propiamente tal, ¿cierto? Y, por ejemplo, la única posibilidad de una comunicación significativa para poder comprender una cosa tan extraña como un proceso constituyente en una sociedad como la chilena es que haya una comunidad que haga sentido, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho mucho que las fake news, que las noticias falsas y las campañas sucias de la derecha eran las principales responsables del resultado. Al punto de que hay ex constituyentes y otra gente que plantean que tiene que haber una ley que condene las noticias falsas, ¿no? Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué creer, ¿no es cierto?, que la ley va a estar al servicio nuestro cuando en realidad una ley contra las fake news va a ser una ley mordaza contra los movimientos sociales de la izquierda y su uso de las redes sociales, ¿no? Pero aparte de eso, está esta idea de que las fake news son el problema, ¿no? De nuevo, en esta lógica de interpretación comunicativa o cognitiva. Pero en el contexto de la revuelta, cuando estaba pasando todo eso, había noticias falsas, había desinformación organizada por parte de la derecha, como que Maduro estaba mandando plata para que nos financiaran, ¿no es cierto?, y pudiéramos salir a la calle, porque, bueno, la gente que sale a protestar son unos flojos que no trabajan y reciben financiamiento de Venezuela, o que la comunidad K-pop había, ¿no es cierto?, influido en la manifestación y habían organizado parte de la revuelta, o habían cubanos, que sí. Esas cosas estaban, y estaban en la televisión nacional, en la prensa, como cualquier otra noticia falsa. Pero había un pueblo que estaba unido, que estaba luchando, que había construido esa comunidad, esa sensación de o sea, si estamos sobreviviendo balazos a los ojos todos los días, ¿qué más unidos podríamos estar? En ese contexto, la información ocurría de manera horizontal, ¿no es cierto? Los desmentidos o la resistencia ante esa ofensiva mediática se podían hacer más eficientes. Entonces, lo que hizo la diferencia entre octubre del 2019, la revuelta, y el proceso constituyente, creo yo, no es la presencia de noticias falsas o desinformación, sino la situación política de movilización en la que nos encontrábamos. Y además el nivel de la crisis, ¿no? En octubre la crisis estaba evidenciándose y había un espíritu de, bueno, aquí a lo mejor podemos cambiar las cosas. Ya pasada la pandemia, ¿cierto?, con más de 6 meses de un gobierno progresista que no estaba cumpliendo sus promesas, la sensación era como, bueno, ya no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, ni uno ni los otros nos han dado una solución, la pandemia nos terminó dejando en la calle, comiéndonos nuestros propios ahorros o nuestras pensiones, y por lo tanto no voy a creer, no hay nadie en quien creer, ¿no es cierto? Entonces, en una interpretación con una perspectiva un poco más profunda o histórica, uno podría ver que el rechazo a la nueva Constitución, sobre todo de los sectores que no son base de la derecha, fue el rechazo a lo que se percibió como una amenaza a las condiciones de vida, ¿no? Y por lo tanto sigue siendo un sector de la población que no está inmediatamente disponible a las transformaciones o a la izquierda o a los movimientos sociales, pero que sigue viviendo en la crisis. Las condiciones que hicieron surgir la revuelta siguen presentes, no de la misma manera, sobre todo en las condiciones subjetivas. Las condiciones materiales del 4 de septiembre no sea una derrota total en toda la línea y que cierra de algún modo el ciclo político en Chile, sino que más bien cierra el ensayo constituyente para resolver la crisis. Y probablemente abrirá otros escenarios, yo intuyo, que de lucha social, de lucha reivindicativa y también de disputas políticas electorales en otros momentos, pero deja de algún modo el terreno constituyente o constitucional puesto en cuestión, ¿no? Y ahí hay algo interesante que es como muy de ahora, ¿no? Que el Parlamento está discutiendo un nuevo proceso constituyente y hasta ahora ni siquiera ellos creen tanto en que ese proceso sea posible. Entonces puede ser que tengamos un proceso constituyente muy restringido, hecho a la medida de los partidos,
en el que además sean algunos expertos elegidos por los partidos los que incidan en los reglamentos internos, en los temas que se pueden discutir, en algunos aspectos de la Constitución, que rompa con todos los mínimos democráticos que tuvo la convención anterior, que era escaños reservados para pueblos indígenas, paridad de género efectiva y participación de independientes de los partidos políticos, eliminar esos mínimos democráticos. Y también existe la posibilidad de que no haya proceso, que sigamos con la Constitución del 80, la Constitución de la dictadura, que en cierta medida puede que sea mejor que abrirle el paso a ese proceso constituyente hecho a la medida de los partidos, donde no va a haber participación de los sectores populares y que podría ser una peor constitución, que era un temor que legítimamente teníamos al principio del proceso constituyente desde la izquierda, que era esto podría ser una constitución que consolide lo que han sido estos años de neoliberalismo, pero bajo una administración democrática, ¿no? Y que ya carezca de ese problema de legitimidad de origen de esta es la constitución de la dictadura, tenemos que eliminarla, ¿no? Ahora podríamos hacer eso, ¿no? Y está en debate, todavía no está claro, hay sectores del movimiento social que ya plantean que no van a participar. Algunos sectores muy activos, como el movimiento feminista, que están planteando que no van a participar directamente, ¿no es cierto?, en primera persona, que estarían dispuestas a respaldar candidaturas quizás de los movimientos sociales, pero que no van a participar. Entonces nos da cuenta de una situación abierta que quizás no va a pasar por lo constitucional realmente. Quisiera señalar dos elementos más. Uno, algunas características de la revuelta que creo que son relevantes para el nuevo ciclo político. En primer lugar, una cosa que menciona Patricio Guzmán en el documental, cierto, es que la revuelta comienza en unas semanas en que hay un aumento de la tarifa del metro, que es algo que está solo en Santiago, para las personas, para, digamos, personas que no son estudiantes o adultas mayores que tienen tarifa subsidiada. Y ante eso, los estudiantes secundarios de las comunas centrales de Santiago salen a manifestarse, a evadir el pasaje, a protestar. Y ahí viene el primer elemento interesante, que es que no están protestando por su pasaje, están protestando por el pasaje de su familia, de su comunidad. Por lo tanto, es una lucha solidaria, tiene esa característica. Ahora, digamos, el antecedente es que los secundarios habían estado siendo reprimidos sistemáticamente todo el año 2019, de manera muy brutal, con militarización de los colegios. Entonces viene con una cosa muy, muy combativa también, o con mucha rabia. Luego yo me acuerdo de esa semana, la semana del 10 de octubre más o menos, o del 11, 12 de octubre, a mitad de semana ya las protestas en el metro dejan de ser solo las movilizaciones de los estudiantes secundarios y pasan a ser movilizaciones también de personas, de trabajadores y trabajadoras que se suman, ¿no? Se veían algunos adultos de repente ahí en las imágenes que se suman también a la evasión. Y por lo tanto, y se cantaba el pueblo unido en los metros, en los buses, ¿no? Y yo recuerdo personalmente que ese fue un momento en el que dije, esto tiene otro carácter, ¿no? No es una movilización estudiantil como las hemos visto, que son muy radicales porque los estudiantes tienen una audacia muy fuerte, ¿no es cierto? Ciertas a veces características jurídicas que les permiten hacerlo, sino que se volvía una manifestación intergeneracional. Y eso fue muy relevante para lo que fue la revuelta, porque significó que fue una movilización de personas jóvenes, personas adultas, digamos, de una generación que vivió los últimos años de la dictadura con mucho temor, con mucha desmovilización, y luego jóvenes que crecieron en la transición. Y que además generó una conexión muy interesante de lecciones también de las luchas, o de temores o no, o de tácticas incluso, ¿no? Como aprendizajes de tácticas de intervención en la calle, de autodefensa. Y que de algún modo, es algo con lo que tiendo a no estar de acuerdo con Patricio Guzmán, que seguir interpretando la cuestión en Chile como una cuestión generacional, ¿no? Hoy día ya eso no corre tanto, creo yo, en mi lectura, porque se está reconstruyendo el campo político de los sectores populares en base a un vínculo intergeneracional mucho más fuerte, ¿no? Se están volviendo a militar viejos cuadros y viejos militantes en las nuevas fuerzas políticas, ¿no? Ya no en la nostalgia de esos proyectos que fracasaron en los 80, sino en nuevas fuerzas políticas. Y eso es algo
yo creo muy interesante. Y finalmente, también es una revuelta que adquiere de manera muy rápida un carácter político, ¿no? O sea, hay una serie de demandas que están en el aire que tienen que ver con pensiones, salud, educación, violencia de género, pensiones, y que están a lo largo de 20 años en movimientos sociales que cada uno representa esos nichos de movilización, ¿no? Que generan solidaridades cruzadas, etc. Pero que hasta ahí eran reivindicaciones más o menos dispersas. Y en la revuelta lo que ocurre es que aparecen todas esas, pero además aparece una nueva capa de reclamos bien específicos. Uno, al final, la militarización, ¿no? Que el gobierno haya decidido declarar la guerra al pueblo, como en esa escena brutal de Piñera, ¿no es cierto?, en la que dice: estamos en guerra contra un enemigo todopoderoso que no respeta a nada ni nadie. Porque sus informes de inteligencia le decían que eran agentes cubanos y venezolanos los que estaban activando todo esto, ¿no? Incendiando el metro, qué sé yo. En ese momento decide sacar a los milicos a la calle y desgarrar lo poco que había cerrado la herida de la dictadura en Chile, ¿no? Porque lo ha cerrado claramente. Y lo que hizo fue que sangró una rabia que tiene muchas capas, ¿no? Una impunidad de décadas, que hizo que se planteara esta idea de no son 30 pesos, sino que son 30 años, ¿cierto? Toda la impunidad, el neoliberalismo democrático, que para, sobre todo, quienes han luchado por en contra de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, no eran 30 años, eran 50, pero también para los pueblos originarios tampoco eran 50, eran 500, ¿cierto? O sea, en realidad la historia, para cada sector, esa frase tenía variación. Aparece el fin de la militarización y el fin de la violación a los derechos humanos y la prisión política como una primera reivindicación inmediata que se transversaliza muy rápido. Segundo, el fuera Piñera y la renuncia del presidente o del gobierno también está muy fuerte, y al menos en mi experiencia, en mi vida, yo nunca había visto que el llamado a la renuncia del presidente fuese tan transversal. O sea, la idea de que el presidente era así como lo mismo que Pinochet, ¿no es cierto? Los gritos en la calle eran Piñera igual que Pinochet, era muy común, ¿no? Muy transversal. Se genera un odio muy fuerte. El gobierno de Piñera claramente se acabó en ese momento en términos políticos. Y eso también fue novedoso porque significaba una impugnación no solo social del régimen, sino también política. Y finalmente, la cuestión más interesante y la que termina resistiendo es lo de la nueva constitución, ¿sí? Que en algunos sectores es una nueva constitución, y en los sectores quizás más avanzados o más politizados es la asamblea constituyente, ¿no? Una forma particular de construir una nueva constitución. Y lo que ocurre ahí es que en el marco de una huelga general convocada por grandes sindicatos el 12 de noviembre, con una movilización masiva en todo el país, la élite política se ve presionada a resolver esta situación, ¿no? Y los dirigentes políticos, algunos de los cuales hoy día están en el gobierno, ven como una necesidad cerrar la revuelta lo antes posible, ¿no? Y la derecha, por supuesto, pero también los sectores del progresismo. Y lo que ocurre ahí es que, bueno, el acuerdo, que se llama Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, o sea, primero hay que acabar con la guerra, implementar la paz social, y luego la nueva Constitución, lo que hace es establecer un itinerario de proceso constituyente también bastante restringido en su forma, pero también en su contenido. Por ejemplo, no podíamos discutir el carácter de la República, no podíamos discutir los tratados de libre comercio y otras cosas, ¿no? Quedaban cerrados fuera del alcance del proceso constituyente. Aún así, el pueblo en su mayoría decide sumarse a ese proceso. Y por eso tiene las características que luego tiene, un sistema paritario, con escaños reservados, con una composición mayoritariamente antineoliberal, dejando a la derecha en una minoría casi total, casi irrelevante en la convención, y finalmente con una constitución tremendamente avanzada, ¿no? Entonces, en toda esa vuelta, ¿no? Como ese empuje de la revuelta, ese proceso constituyente, un primer plebiscito donde se aprueba una nueva constitución con un 80%
ganamos más del 50% de la convención, tenemos una constitución avanzada, pues bueno, todo nos dice que la revuelta sigue viva y sigue empujando este proceso, ¿no? Pero en realidad no. Parecía que la revuelta había agotado parte de su potencial en el proceso constituyente, o al menos ese ensayo, y que el centro de la coyuntura para el pueblo en su mayoría, no para los sectores organizados, había pasado a ser la crisis. La crisis que venía de hace años, pero que se había profundizado en pandemia, ¿sí? Hay algunos que plantean que el rechazo ganó cuando el gobierno y el parlamento rechazó planes que hubiesen permitido que los sectores más empobrecidos, más golpeados por la crisis, hubiesen accedido a dinero para poder sobrevivir, fondos de sus propios fondos de pensión o subsidios estatales, y que en ese momento fue parte del fin del asunto, de la derrota, porque eso habría sido para los sectores que no participaron de la revuelta, que no se involucraron en el proceso constituyente, que siempre han estado más o menos alejados de la política institucional, de la política en el debate, percibieron que este proceso en realidad no había nada de cambio en lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Otros, como decía, votaron en contra del voto obligatorio, voto en contra de Boric, o sea, se suman una serie de rechazos, hay muchos rechazos dentro del rechazo. Y además del voto duro de la derecha, que, por cierto, crece de la mano de sectores populistas o ultraderechistas que uno podría asimilar quizás a 5 estrellas, Vox, Bolsonaro, Trump, ¿no es cierto?, como una mezcla de conspiranoia, nacionalismo, conservadurismo, cristiano evangélico y un autoritarismo así. Queremos un dictador que resuelva el problema, ¿no?, como mano dura contra todos los problemas y ya. En ese contexto, el gobierno tiene un rol muy problemático en el proceso constituyente. El gobierno progresista de Gabriel Boric, que por cierto es una coalición de coaliciones muy rara, que tiene a la centroizquierda que administró el neoliberalismo en los 90 y tiene a los sectores de izquierda o el progresismo que son el Frente Amplio y el Partido Comunista, que llegaron con un programa muy afín a la nueva constitución y a esas demandas, pero que en el camino han ido retrocediendo ante las amenazas de la derecha o de la prensa, han ido retrocediendo programáticamente en elementos que son muy importantes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la aprobación del tratado de los acuerdos de modernización con la Unión Europea, el tratado transpacífico que se aprobó hace unos días atrás y el gobierno no hizo mucho en contra de eso, que tienen que ver con que la misma idea de venimos a cambiar el modelo económico, la matriz energética, el patrón primario exportador, etc., no hay realmente mucho de eso. Y por otro lado, en términos, entre comillas, más de la política nacional o interna, la cuestión de la represión, el gobierno no ha puesto un freno a la represión, a las movilizaciones, pero sobre todo a la militarización del territorio indígena en lucha, y la frontera norte, que es como el lugar donde se concentra mucho de la cuestión migrante. Entonces termina siendo un gobierno que gana en parte con el apoyo del centro para poder viabilizar su programa, pero que, como ustedes saben muy bien, en esa complacencia o complicidad con los sectores socialdemócratas o de centro izquierda, termina vaciando el programa para sostener la gobernabilidad vacía, ¿no? Una gobernabilidad porque sí, como si lo que hiciera la diferencia es que estuviéramos nosotros y no ellos, o algo así, ¿no?, independiente del programa. Entonces, por ejemplo, el gobierno ante la constituyente plantea cosas de este tipo. Si no se aprueba la nueva constitución, no importa, porque podemos hacer otra, ¿no? Podemos hacer otro proceso constituyente. Eso es muy problemático, ¿no? Porque ¿quién va a querer gastar todos esos recursos, pasárselos a más políticos, que es como mucha gente los percibía, los constituyentes? Y por otro lado, decían, bueno, si gana esta constitución, que es tan izquierdista y maximalista, no importa, porque podemos moderarla en el camino, ¿no? O sea, el gobierno se plantea como haciendo eco de las críticas de la derecha en todos los aspectos, programáticos, institucionales, y por lo tanto le quita todo el piso a la nueva constitución, ¿no? Pese a que imprimen millones de copias y las distribuyen y hacen
distribución para que la gente se entere, no construyen una mayoría en torno a la norma. Y eso es muy problemático. Tanto porque le quitan el piso a un proceso de cambio muy fuerte en Chile, pero además porque socavan las propias posibilidades de su propio gobierno, ¿no? Ese es el verdadero error estratégico que cometen. En el país un compañero chileno me decía, bueno, pero ¿el gobierno cometió un error? ¿O en realidad ellos estratégicamente decidieron eso porque van en la dirección de aliarse fuertemente con el centro, con la centroizquierda? Yo le decía, en realidad no es ni un error meramente involuntario, ni una estrategia así como sí, sino un error estratégico. O sea, no están viendo que están socavando las posibilidades del progresismo en Chile, ¿no? Y que si pierde Boric, si pierde el gobierno se va perdiendo capacidad política o soporte popular, quien viene ahí, quien está al acecho, es la ultraderecha. Entonces, la situación es muy compleja. Pero a lo que nos lleva en la cuestión del rol del gobierno en este ciclo es la cuestión de la alternativa política, ¿no? Porque si el gobierno, siempre es lo mismo, si el gobierno progre o el gobierno socialdemócrata lo está haciendo mal, ¿dónde está la verdadera izquierda o la izquierda popular o la izquierda radical que puede plantear una verdadera alternativa? Y esa es la dificultad que tenemos. La dificultad que tenemos es que en Chile no se ha logrado construir en este último ciclo de movilizaciones una alternativa de izquierda consistentemente anticapitalista o feminista o ecológica o ecosocialista que muestre una alternativa en todos los elementos de la crisis de manera profunda, ¿no? que pueda ofrecer una alternativa. Y no solamente plantear, como hicieron en el gobierno de Boric, llegar a mostrar una alternativa no corrupta, pero muy responsable, ¿no es cierto?, progresista en lo valórico, pero al mismo tiempo en lo económico, más bien afines a un neodesarrollismo, extractivista de todos modos, y que democráticamente tampoco logran construir hacia afuera, ¿no?, sino que construyen su propia fuerza en el gobierno, pero sin impulsar procesos de movilización popular. Entonces, ¿dónde está esa alternativa? Todavía no existe. Pero, al menos en mi organización y en los sectores de movimientos sociales que participamos en el proceso constituyente, tenemos una cierta mirada optimista. Creemos que la experiencia que nos entrega la revuelta, con sus pros y contras, o sea, con sus fortalezas y debilidades, y la experiencia que nos entrega el proceso constituyente es fundamental para constituir una fuerza de alternativa en Chile. Porque ahí hay lecciones muy importantes sobre cómo plantearse en la comunicación de masa, en la negociación política, en la construcción de frentes políticos que puedan contribuir dentro y fuera de las instituciones a los procesos de cambio, etc. Y por otro lado, tenemos un programa mínimo, pero tenemos un programa en el proyecto de nueva Constitución. El proyecto de nueva Constitución es reconocidamente, al menos por 5 millones de personas, como un proyecto por el que vale la pena movilizarse, ¿no? Solo una imagen que creo que es interesante para ir cerrando, es que cuando fueron los actos de cierre de la campaña del plebiscito, los actos de rechazo, algunos se cancelaron, u otros eran muy minoritarios, ¿no? O sea, eran actos de un nicho muy pequeño. Y los actos de la prueba eran masivos. O sea, el último tenía 200.000 personas en el centro de Santiago. Entonces, obviamente la sensación de nosotros era como, bueno, ganamos, ¿no? Ellos no sacan a nadie de la calle, nosotros sacamos a toda la gente, y bueno, se gana teniendo las mayorías. Y claro, lo que pasa es que el voto de rechazo es un voto no movilizado. Un golpe de realidad sobre cuáles son los sectores a los cuales no estamos llegando. Pero también nos da una imagen muy clara de que hay un piso que puede lograr sostener un proceso de transformaciones en un ciclo que es difícil, ¿cierto?, que logre superar este momento de derrota y que pueda reconstruirse sobre la base de los movimientos sociales que no han perdido su fuerza todavía, ¿no? Y que como la crisis sigue abierta, tienen la oportunidad de hacerlo, como decía antes, ya no en el plano constitucional, o no totalmente en el plano constitucional, sino en otros planos de la disputa y de la lucha de clases. Nosotros creemos que eso es posible y de hecho está en curso un proceso de conformación de un movimiento de movimientos o de una articulación de movimientos sociales y populares
que en torno a los movimientos sociales constituyentes que participaron en el proceso se siguen encontrando y se están dando una forma orgánica o un horizonte de trabajo que podría eventualmente ser la base de una nueva fuerza política. En ese sentido, y me gustaría cerrar aquí como en una nota quizás positiva o optimista, de un optimismo que se basa, como digo, en esta experiencia, no solo en, bueno, tenemos que ganar porque cómo no vamos a poder ganar, ¿no? Sería la derrota total. No solo una cosa de automoralizarse, sino de que hay bases materiales efectivas, hay evidencia de que es posible construir esa cosa. Por lo tanto, eso no quiere decir que sea necesario estar garantizado, sino que hay un trabajo que hacer. Y en eso estamos. Gracias.